Terminada la etapa de transición, comenzamos el periodo de formación de la civilización cristiana occidental a partir del siglo VII después de Cristo. A esta etapa se la denomina políticamente como paparo-cesarismo, lo cual significa que el Papa tenía el poder político similar a un emperador sobre Europa, y se inicia con el papado de San Gregorio I Magno, desde el año 590 hasta el año 604, quien termina de convertir a todos los pueblos de Europa occidental al cristianismo. Recordemos que muchos pueblos bárbaros se habían convertido primero al arrianismo. Europa queda así constituida por una serie de reinos con límites indefinidos, a su vez muy dividido en señoríos autárquicos, es decir, que los señores poseen una administración de subsistencia totalmente independiente de otro señor o rey, siendo el rey un señor más, y su título se lo debe hacer considerado el mejor por sus pares. Para comprender la realidad de la época hay que entender que la cultura alcanzada del Imperio Romano quedó salvada en las bibliotecas de los monasterios, pero la realidad es que este hombre se basó en su fuerza para trabajar, su destreza militar para defenderse de algún invasor y su organismo para sobreponerse a las variaciones de la naturaleza. Con una cultura simple y de subsistencia, no encontramos más que una sociedad hosca, de pocos modales y que no hace más que llevar al extremo todas sus creencias, cometiendo muchos errores. El clero no era la excepción, ya que los nutría la misma sociedad, y a pesar de tener alguna formación teológica y disciplinaria, la adaptaban a sus costumbres, lo cual no permitía grandes avances. Sin embargo, aunque a paso lento, esta nueva sociedad comenzó a crecer culturalmente. La filosofía que regirá el pensamiento colectivo de esta época será la de San Agustín, quien, tomando el pensamiento del filósofo griego Platón, desarrolla un pensamiento que será proclamado por el Papa Gelasio I en el año 494 con el nombre de la teoría de las dos espadas, en la cual plantea la convivencia ordenada de dos poderes, por un lado el espiritual, bajo la custodia del Papa, y por otro el temporal, bajo la custodia del emperador. El espiritual está por sobre el temporal en asuntos de fe y de moral. Sin embargo, no interviene en el modo en que el temporal administra su poder siempre que no se violen estos dos aspectos. Por otro lado, el emperador es quien defiende a la Iglesia de ataques, persecuciones o infiltraciones distorsionantes por parte de otras religiones o herejías. La finalidad de esto está desarrollada en una de las grandes obras de San Agustín llamada Ciudad de Dios. En esta une teorías de Platón con exposiciones de San Pablo y nos dice que hay dos ciudades a las que pertenece el hombre. Una es la ciudad temporal, la tierra, donde el hombre la habita durante un tiempo como prueba para construir, a la luz del Evangelio, su felicidad, la cual la alcanzará en forma definitiva y absoluta en la ciudad celestial, el paraíso. Bajo este contexto de pensamiento se incluyen la teoría de las dos espadas y todos los acontecimientos vividos en la cristiandad. En el siglo VIII, la península ibérica será invadida por los árabes, quienes penetran hasta las puertas de Francia, donde son detenidos en la batalla de Poitiers por los francos, con un ejército al mando de Carlos Martel, mayordomo, es decir, ministro principal, de los reyes de la dinastía merovingia. Los árabes, en el siglo anterior, habían conquistado todo el norte de África y casi todo el cercano oriente, a excepción del Asia Menor, que quedó en manos del Imperio Bizantino, ex Imperio Romano de Oriente, ahora muy reducido. A mediados del siglo VIII se produce un cambio en la monarquía franca. El mayordomo del rey de la dinastía merovingia, los mayordomos eran ministros que se encargaban de la administración del reino, dado a que los merovingios fueron delegando su gobierno en este ministerio, le quita el trono y se corona rey. Era Pipino III, llamado el Breve, hijo de Carlos Martel, quien fortifica su autoridad en todo el territorio franco. Defiende al Papa de la invasión lombarda y se gana el reconocimiento del sumo pontífice, legitimándole su título de rey. A este lo sucederá su hijo Carlos, quien conquista todos los territorios de Europa occidental, a excepción de España, donde no se dirige, convirtiéndose en el rey de todos los señores feudales
y es coronado emperador por el Papa San León III, recibiendo el nombre de Carlomagno. Europa realizaba así su sueño después de 3 siglos. Volvía a ser gobernada por un emperador, que imponía su autoridad por sobre todos los señoríos y sumiso a la voluntad del Papa. Carlomagno se rodeará de buenos asesores y se preocupará por su educación y también por educar a los grandes señores, logrando elevar en este estamento el nivel cultural. En esta época se originó la denominada civilización cristiana occidental. Carlomagno dividió todo el imperio en condados, hoy serían una suerte de provincias o estados, y al frente de cada una había un señor denominado conde. En las zonas más próximas a las fronteras, los condados recibían el nombre de ducados, y los señores al frente del mismo eran llamados duques, mientras que en los territorios fronterizos eran llamados marcas, y los señores al frente de la misma eran llamados marqueses. Todo el imperio era recorrido una vez al año por 2 inspectores llamados missi dominici, que observaban el cumplimiento de las órdenes del emperador. Dentro de cada señorío existía la carrera de armas, llamada caballería. Los que deseaban seguirla ingresaban desde niños en calidad de paje o criado. A los 14 años se ascendía a escudero, que lo habilitaba para cuidar las armas y acompañar al señor al combate. A los 20 años eran investidos caballeros en una ceremonia, en algunos lugares se los denominaba varones, y formaban parte de la guardia del señor. Como la época posterior a esta se caracterizó por continuos combates, muchas veces entre señores, la Iglesia intervino para frenar estas contiendas, estableciendo lo que se llamó la tregua de Dios, que era una prohibición de combatir en ciertas épocas del año, en los fines de semana y en los días festivos. En tiempos de paz era frecuente la organización de torneos, donde se organizaban combates simulados, cacerías con halcones y perros adiestrados, entre banquetes, actuación de trovadores, es decir, cantantes populares, domadores de fieras, entre otros espectáculos. En el año 800 después de Cristo, además del Imperio carolingio en Europa occidental, encontramos el Imperio romano en Oriente o Imperio bizantino, que ocupaba la península balcánica en Europa y el Asia Menor en Asia, y el Imperio musulmán, que ocupa el cercano Oriente, la península arábiga, Medio Oriente, toda la costa norte de África y en Europa el sur de la península itálica y prácticamente toda la península ibérica. A la muerte de Carlomagno lo sucederá su hijo Ludovico Pío, es decir, Luis I el Piadoso. Este continuará la política de su padre, pero al morir deja el imperio a sus 3 hijos, quienes se enfrentarán por lograr su hegemonía sobre el imperio, hasta que finalmente se lo reparten en el Tratado de Verdún a mediados del siglo IX, según el cual Carlos el Calvo recibió Francia, Luis el Germano recibió Alemania y Austria, y Lotario recibió el título de emperador con las tierras del norte de Italia, de Suiza y Países Bajos. La desmembración del Imperio carolingio fue un hecho consumado, y de esta división se gesta el origen de las futuras naciones europeas en Europa occidental. En los años sucesivos, la lucha por el poder debilitará las monarquías. Los señores recobrarán poder, aunque ahora con un mínimo de cultura y una identidad nacional. Sin embargo, 2 hechos casi simultáneos harán que esta evolución cultural se vea detenida y deteriorada. Y el feudo, aunque con identidad nacional, vuelve a ser una región autárquica. Estos hechos fueron las invasiones normandas del norte, que penetran por el océano, los mares y los ríos, y las invasiones eslavas y húngaras, que presionan por el este. Las primeras serán esencialmente de robo y saqueo, aunque a veces también de conquista, mientras que las del este se producen por un nuevo desplazamiento de pueblos y buscarán un lugar donde asentarse. Desde mitad del siglo IX a mitad del siglo X, el terror y el peligro se apoderaron de Europa. El señor lució sus habilidades como caballero, y el pueblo, como nunca, se convirtió en un soldado campesino. Muchas regiones sufrieron hambre debido al saqueo de los normandos,
quienes fueron denominados vikingos, y las buenas costumbres cristianas conseguidas hasta ese momento entraron en un letargo. Los eslavos y los húngaros serán rechazados y se asentarán en el centro y en el este europeo, dando origen a las futuras naciones del centro y del este de Europa. Los normandos se apoderarán de algunas regiones de Europa occidental, por ejemplo el noroeste de Francia, Inglaterra y el sur de Italia, aunque por breve lapso, ya que las volverán a perder. Entonces orientarán su expansión hacia el océano Atlántico, conquistando las islas del Atlántico Norte, como Islandia y Groenlandia, e incluso se sabe que navegaron por las costas americanas. A mediados del siglo X, todos los movimientos habían cesado, y el resultado final fue que estos nuevos pueblos adoptaron la cultura de Europa Occidental y la religión cristiana, incorporándose a la civilización cristiana occidental.